Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un rombo en puntada musgo a 2 agujas. Para empezar a tejer esta linda muestra vamos a montar 27 puntos y quiero que recuerden que esta puntada es múltiplo de 12 más 3 puntos. Por lo tanto, 12 por 2 es 24 más 3, 27. Más adelante vamos a hacer un lindo suéter con esta puntada. Por eso siempre me gusta decirles que practiquen la puntada antes de tejer el suéter para que ustedes vean cómo les va a quedar. Ahora vamos a empezar a tejer. Y las dos primeras hileras antes de los patrones vamos a tejer en punto musgo. ¿Cómo es el punto musgo? Tejer la hilera de adelante y la de atrás en derecho, ya que recuerden que este rombo es todo en punto musgo. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Volteo, recuerden que estamos en la parte de atrás y ven, es en derecho. Va a ser muy sencillo de recordar, pero también van a tener cuidado en lo que son las lazadas y las disminuciones para que quede todo muy bien la puntada. Aquí ya tenemos las dos hileras en punto musgo y ahora sí vamos a empezar con los patrones que están apareciendo al lado izquierdo, y sé que ya muchos saben leer este tipo de símbolo, pero igual lo vamos a hacer juntos paso a paso. Bien, una vez que ya tenemos los 27 puntos, empezamos. Recuerden que se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, y empezamos tejiendo 2 puntos en derecho. La raya vertical significa tejer en derecho. Seguidamente el círculo es una lazada y el símbolo que parece como una montañita inclinada hacia la izquierda es disminución simple. Así, sencillo. Y ahora vienen 7 puntos en derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el símbolo que se parece a disminución simple pero está inclinada hacia la derecha es 2 puntos juntos, así que estos dos, ven, lo tejemos juntos. El círculo, una lazada. Y ahora volvemos a repetir desde el punto número 2. Un derecho, lazada, disminución simple, 7 derechos, dos puntos juntos, lazada y 2 derechos. Si tienen más puntos, obviamente ustedes tienen que empezar a repetir, ¿verdad? Y la parte de atrás, estos patrones que están aquí a la izquierda, no voy a poner la parte de atrás, ¿sí? Solo van a ser las hileras de adelante, porque las hileras de atrás todos se tejen siempre, siempre, siempre va a ser en derecho. Entonces, para que los patrones entren bien, solo voy a colocar las hileras de adelante. ¿Ven? La parte de atrás todo es siempre en derecho. Eso es para que los rombos salgan en punto musgo, ¿verdad? Hilera 2 de los patrones, 3 derechos, una lazada, disminución simple,
5 derechos. Dos puntos juntos. Y aquí vemos de la anterior hilera que fue lazada, un derecho lazada, entonces ahora sería lazada, 3 derechos. Y poco a poco, mientras van repitiendo la puntada, se van a ir memorizando, ¿ven? Lazada, y empezamos otra vez aquí con disminución simple, 5 derechos. Dos puntos juntos, lazada y 3 derechos. Terminamos. Terminen la hilera de atrás y nos vemos en la hilera 3 de los patrones. Así se está viendo hasta el momento. Y ahora nos toca la hilera 3 de los patrones. En esta parte voy a colocar una marca acá, para que ustedes cada vez que vean sepan que aquí es la parte de adelante del tejido, ¿sí? Así me sigue mucho mejor, creo. Bien, empezamos con 4 puntos en derecho, lazada, disminución simple, 3 derechos, 1, 2, 3, 2 puntos juntos, lazada y 5 derechos. 1, lazada y se repite, disminución simple, 3 derechos, 2 puntos juntos, lazada y 4 derechos. Terminen la hilera de atrás y nos vemos en la hilera 4 de los patrones. Hilera 4, empezamos con 5 puntos en derecho. Ven, acá están las lazadas que hemos estado haciendo. Lazada, disminución simple, y acá ya estamos cerrando esta parte, ¿ven? Un derecho y 2 puntos juntos, ¿ven? Se está empezando a cerrar esta parte o la mitad de un rombo, ¿verdad? Continuamos, lazada, 7 derechos. Y se vuelve a repetir, lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada y 5. Nos vemos en la hilera siguiente de adelante. Así se está viendo hasta el momento. Pero quiero volver a repetir y a recalcar que la parte de atrás ustedes lo están tejiendo solos, que se teje todo en derecho. Yo solo estoy mostrando la parte de adelante, al igual que los patrones solo muestran la parte de adelante. Bien, ahora nos toca la hilera 5 de los patrones, donde empezamos con 6 puntos en derecho. Lazada, y el siguiente símbolo es disminución doble, que es para cerrar, ven, este triángulo o la mitad del rombo. Sería estos 2 puntos, retiro sin tejer a la aguja de la derecha, tejo el siguiente punto y estos 2 puntos que no tejí lo levanto con ayuda de la aguja de la izquierda y lo montamos de esta forma. Ven, así ya se cerró esta parte. Ahora volvemos a repetir lazada y serían 9 puntos en derecho. Y acá otra vez, ¿ven? Lazada, disminución doble, retiramos estos 2 puntos sin tejer, tejo el siguiente y
Con ayuda de la aguja de la izquierda levanto ambos puntos y montamos así. Lazada y termino con 6 puntos. La misma cantidad con la que se empieza a tejer es la misma cantidad de puntos con las que se termina. Así sabrán que van bien. ¿Ven? Así estamos. Tejan la hilera de atrás y nos vemos en la hilera 6 de los patrones. Ahora nos toca la hilera 6. Empezamos con 4 puntos en derecho. La hilera 6 viene a ser parecido a la hilera 1, ¿sí? Solo que se va a empezar desde más o menos el punto 7 de aquí. Pero igual lo vamos a repetir, miren. Aquí he tejido 5 en derecho, se tejen 5 en derecho, y aquí viene 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, disminución simple, 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2 puntos juntos y se vuelve a repetir, lazada, un derecho, lazada, disminución simple y terminamos con 5 en derecho. Hilera 7 de los patrones, empezamos con 4 derechos. 1, 2, 3, 4, 2 puntos juntos, lazada, ¿ven? Y 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, disminución simple, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos juntos, acá estamos otra vez, lazada, 1, 2, 3, lazada y disminución simple y terminamos con 4 puntos en derecho. ¿Ven? Cada vez que hacemos una lazada tiene que estar compensado con una disminución simple o 2 puntos juntos. Bien, voy a tejer la parte de atrás y nos vemos en la hilera 8. Hilera 8, empezamos con 3 puntos en derecho, 2 puntos juntos, lazada y ahora corresponde a 5 derechos. Ven que acá ya cada vez va aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, lazada, disminución simple, 3 derechos, 2 puntos juntos, lazada, 5 derechos. Lazada, disminución simple y 3 derechos. Nos vemos en la hilera 9 de los patrones. Hilera 9, empezamos con 2 puntos en derecho, 2 puntos juntos, lazada y 7 puntos en derecho. Lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada y volvemos a repetir acá. 6, 7 derechos, una lazada, disminución simple y 2 derechos. Hilera 10 y la última porque luego se empieza a repetir desde la hilera 1, pero pueden ver lo bonito que se ve. Ahora continuamos aquí con
un derecho y al empezar y al terminar, ¿sí? Solo va a ser disminución. En este caso, al empezar será 2 puntos juntos, ¿sí? Lazada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derechos y aquí sería la disminución doble para cerrar el rombo. Lazada, disminución doble, lazada, y si ustedes están tejiendo un proyecto más largo, obviamente todos los puntos para cerrar el rombo es en disminución doble. Lazada y nuevamente 9 derechos. Una lazada, disminución simple. Y un derecho. Voy a continuar tejiendo un poco más para que noten mucho mejor la puntada. Aquí he continuado tejiendo un poco más y para que tengan una idea de los 27 puntos tenemos 15 centímetros de ancho que vienen a ser los 27 puntos y de altura tenemos unos 11 centímetros donde he tejido un rombo más, ven, 1 y 2, ¿sí? Acá es la mitad y así es como queda, muy lindo. Y espero que te haya gustado este rombo en puntada musgo. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.